Muy buenos días, distinguidos hermanos y hermanas. Muy buenos días, dilectos amigos que siguen este programa. La singularidad de la Sagrada Escritura es el tema general. En exposiciones anteriores quiero recordarles que hablamos de lo singular del origen de la Biblia. El tiempo que se tomó, los autores que escribieron, los contextos sociopolíticos, económicos, educativos de la época. Vimos también que la Biblia es singular por su unidad de contenido. El tema es Jesucristo. El propósito final es la redención del ser humano. Observamos también una tercera cualidad, la actualidad de la Sagrada Escritura. Un libro escrito hace 33 siglos, pero con un mensaje presente, actual, indudablemente debido a la característica especial de la inspiración del libro. La difusión es otra de las cualidades que distinguen a la Biblia y lo hacen un libro singular. Muchos intentaron eliminar del espectro social este sagrado libro, pero no ha sido posible. En la actualidad se difunde en un alto nivel de incidencia. La supervivencia es otra característica que hace de la Biblia un libro singular. A pesar de los intentos malsanos para eliminarla, pues siempre fue útil y siempre fue preservada para beneficio de la humanidad entera. El día de hoy completamos la serie de estos mini mensajes y vamos a ver la sexta cualidad. La sexta cualidad que hace de la Biblia un libro singular. El carácter literario de la Sagrada Escritura. Es menester no olvidar que la Biblia no tuvo su origen en Alejandría, Egipto, o en Atenas, Grecia, centros de ciencia y civilización, y que sus escritores por lo general tuvieron poca cultura, no fueron grandes letrados, y respecto a su propio idioma, ni lo pronunciaban bien. Pero Pedro hablaba su dialecto regional. Los líderes judíos se maravillaron que los apóstoles, entre ellos algunos de los posteriores escritores del Nuevo Testamento, fueran incultos y sencillos. No tenían la formación de quienes se esperase obras literarias maestras. Sin embargo, la Biblia es una colección de obras literarias maestras, tanto para los viejos hebreos o los primeros cristianos griegos, como en los idiomas de tantos pueblos civilizados. Aunque escrito por personas de un pueblo pequeño y conservador, su libro es mundial y no muestra la limitación de un grupo pequeño y antiguo, pero en los idiomas en que fue vertido se constituyó enseguida en la obra más grande en ese idioma. La influencia de su carácter literario es única. Por ejemplo, el idioma neerlandés se ha formado y desarrollado por y desde el tesoro idiomático literario más grande de la Statenvertaling, versión de los Estados Unidos neerlandeses. El idioma culto alemán es producto de la antigua Biblia de Lutero. El idioma inglés ha obtenido su impulso de lenguaje de la versión autorizada King James. La influencia del carácter literario de la Biblia la podemos entender mejor al analizar los escritos de destacadas personalidades de diferentes épocas y áreas de conocimiento humano, incluyendo la literatura. Voy a hacer algunas citas que el Dr. Halley lo hace en su compendio manual de la Biblia. Cuanto es más pobre el hombre de su propio fondo, más debe enriquecerse en estas fuentes sagradas. Para todas las enfermedades del alma, proporciona la Sagrada Escritura un remedio. Ama las Sagradas Escrituras y te amará la sabiduría. Palabras de San Agustín, quien vivió en el 354 hasta el 430. La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Gabriela Mistral. Este nombre fue el seudónimo que utilizó la poetisa
diplomática y pedagoga chilena Lucila Godoy Alcayaga, nacida en 1889 en Vicuña, Chile. Y de ella es también la frase: la educación es tal vez la forma más alta de buscar a Dios. Otra cita: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Domingo Faustino Sarmiento. Él fue presidente de la nación argentina, fue una figura polifacética, demostró destreza y talento en cada una de las actividades que desarrolló. Fue político, filósofo, pedagogo, escritor, docente, periodista, estadista y militar. El 11 de septiembre de 1888, Sarmiento falleció en la capital paraguaya a los 77 años de edad. La lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen, dijo. Para el cristiano es la Biblia la que toca las fibras de su corazón e imparte firmeza a sus convicciones. George Hegel. Este personaje nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770. Fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época. La relación intelectual entre Marx y Hegel ha sido una gran fuente de interés para la obra de este último. Otra cita: creo que la Biblia es el mejor don que Dios jamás haya dado a los hombres. Todo el bien que emana del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Es una cita de Abraham Lincoln, quien fue político y abogado estadounidense, 16 presidente de los Estados Unidos de América. Su figura es reconocida por haber abolido la esclavitud. Bien, seguimos con las citas. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. Repito, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y la Biblia. George Washington, considerado el padre de la patria, George Washington fue célebre general, granjero, emprendedor y el primer presidente de Estados Unidos. De Napoleón Bonaparte leemos lo siguiente: la Biblia no es un mero libro, sino una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone. Muy bien, Immanuel Kant, filósofo conocido por todos nosotros: la existencia de la Biblia como libro para el pueblo es el mayor beneficio que la raza humana jamás haya experimentado. Todo intento de desprestigiarla es un crimen contra la humanidad. La majestad de las Escrituras. Esta es otra cita. La majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa, cuán pequeños son en comparación con la Biblia. ¿Podrá creerse que este libro, a un tiempo tan sublime y tan sabio, sea obra de los hombres? Juan Jacobo Rousseau. Y la cita que viene es la cita final que voy a hacer con respecto al carácter literario de la Biblia. Libro prodigioso, aquel en que el género humano comenzó a leer 33 siglos ha, y con leer en él todos los días y todas las horas, aún no ha acabado su lectura. Libro prodigioso, aquel en que se calcula antes de haberse inventado la ciencia de los cálculos, en que sin estudios lingüísticos se da noticia del origen de las lenguas, en que sin estudios astronómicos se computan las revoluciones de los astros, en que sin documentos históricos se cuenta la historia, en que sin estudios físicos se revelan las leyes del mundo. Libro prodigioso, aquel que lo ve todo y que lo sabe todo, que sabe los pensamientos que se levantan en los corazones de los hombres y los que están presentes en la mente de Dios, que ve lo que pasa en los abismos del mar y lo que sucede en los abismos de la tierra, que cuenta o predice todas las catástrofes de las gentes y en donde se encierran y atesoran todos los tesoros de la misericordia, todos los tesoros de la justicia y todos los tesoros de la venganza. Libro, en fin, que cuando los cielos se replieguen sobre sí mismos como un abanico gigantesco, y cuando la tierra padezca desmayos y el sol recoja su luz y se apaguen las estrellas, permanecerá él solo con Dios, porque su eterna palabra resonando eternamente porque es su eterna palabra resonando eternamente en las alturas.
Todos los grandes poetas, todos los que han sentido sus pechos devorados por la llama inspiradora de Dios, han corrido a aplacar su sed en las fuentes bíblicas de aguas inextinguibles, que ahora forman impetuosos torrentes, ahora ríos anchurosos y ondables ya estrepitosos, cascadas y bulliciosos arroyos o tranquilos estanques y apacibles remansos. La cita es de Donoso Cortés, Juan Donoso Cortés. Es un fragmento en ocasión, el 16 de abril de 1848, de ser recibido como miembro de la Real Academia de la Lengua. Escogió como tema la Biblia. El discurso es considerado como una de las grandes joyas de la literatura hispanoamericana. Lo singular del carácter literario de la Biblia nos impele a expresar con gratitud a Dios por bendecir a la humanidad con tan sublime tesoro. Oh, cuánto amo tu palabra, bendito Señor. Y la última cualidad que hace de la Biblia un libro singular es su carácter moral. Su carácter moral. Más importante que lo literario es el carácter moral único de la Biblia. Lo singular consiste en que se enseña un sistema de moralidad que choca con la comprensión normal de un hombre. Una moral que enseña que debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a quienes nos odian y persiguen. Moral que enseña que una mirada lujuriosa es adulterio y el odio es muerte. Por esto, sin duda, puede calificarse de única. El criterio moral de la Biblia enseña que el valor de la justicia empieza con la justificación personal del ser humano por obra y gracia divina. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A partir de esa experiencia de fe, la persona tiene la capacidad de promover la justicia colectiva auténtica a través del mensaje y testimonio. El valor de la integridad está ilustrado en la vida y obra del profeta Daniel, de igual modo en el testimonio de José, en una de las vivencias más dramáticas que en su calidad de joven experimentó. Una de las enseñanzas más sublimes sobre la integridad la proclamó Jesús en el Sermón de la Montaña. Dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno de los valores más violentados por el género humano es el de la sexualidad. A través de la historia, tanto el hombre como la mujer han desobedecido los criterios divinos de este don. La Biblia nos enseña que la sexualidad es un don de Dios, cuyos propósitos son de complementación, unidad, procreación, deleite, todo ello dentro de los parámetros del matrimonio. Claro está que la violación a esta norma divina conlleva consecuencias graves en la integridad de la vida del ser humano implicado. Aquí descansa el origen de muchas disfunciones y aberraciones de la sexualidad que llevan a la desvalorización de la persona. El valor del respeto a nuestro prójimo desde la perspectiva bíblica es de amarlo como a nosotros mismos. Sin embargo, nuestra época nos ilustra a través de la información mediática el odio a nuestro prójimo. El vacío existencial del corazón es llenado por el odio, el egoísmo, la ambición de poder y dominio. Por eso las guerras, el terrorismo y la violencia en todas sus formas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el mensaje de moralidad que la Biblia enseña. Es de especial valor que la Biblia es un libro honesto. En ella encontramos virtudes que adornan a todos los personajes protagonistas, pero también la Biblia nos muestra sus desaciertos, derrotas y caídas en el pecado. Con ello Dios quiere mostrarnos la realidad existencial del ser humano, frágil, susceptible a las tentaciones, desobediente, terco, a pesar del favor y la fidelidad de Dios. Pero también es justo aclarar que el testimonio escriturario honesto, entendido correctamente, sirve para el consejo y admonición del hombre, previniéndole a soportar sus pruebas, sus luchas morales y pecaminosas, con el fin de agradar a aquel que lo creó. La singularidad moral de la Biblia encuentra su máxima expresión en el perdón de los pecados que el ser humano comete y que arrepentido retorna a Dios en busca de su gracia y liberación. Así se produce en un acto de amor y por tal razón exclamamos con júbilo que la Biblia es también un libro redentor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Conclusiones. La primera conclusión. Las diversas singularidades expuestas nos hacen ratificar que la Biblia es el libro con mayúsculas, tal como lo dijo la poetisa Gabriela Mistral. Es único, no tiene parangón.
Número 2. Y aquí estamos dando respuesta a las preguntas que íbamos formulando al final de cada exposición. Su singularidad o unicidad se fundamenta en el hecho sobrenatural de la inspiración divina. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para convencer, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercera conclusión. Debemos aprender a ser cristianos de un solo libro. Así lo testificó Juan Wesley. El ser hombres y mujeres de un solo libro no limita la investigación y el conocimiento, Sin embargo, nuestra vida temporal y eterna dependen significativamente de la palabra de Dios. Cuarta conclusión. Estudiarla sistemáticamente debe ser parte constitutiva de nuestra vida devocional. No podemos dejar de alimentarnos del maná celestial. Debemos renovar nuestro compromiso con ella, no solo para estudiarla, sino también para vivirla. Permítanme leer esta última cita y luego una oración en una línea. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, la senda de salvación, la ruina de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus decisiones inmutables. Leedla para creer, creedla para vuestra seguridad y practicadla para ser santos. Contiene luz para dirigiros, alimento para nutriros y consuelo para alegraros. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Es aquí donde se restaura el paraíso, se abre el cielo y se descubren las puertas del infierno. Cristo es la materia de estudio, nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Debe inundar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Leedla lenta y diariamente y en actitud de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se os ofrece en la vida, se abrirá en el día del juicio y perdurará para siempre. Involucra la responsabilidad más elevada, recompensará la obra grandiosa y condenará a quienes jueguen con su contenido. Repitan conmigo esta oración final. Repítanla, por favor. Querido Dios, concédeme sabiduría para entender tu palabra y humildad para vivirla. Amén. Bendiciones para todos.